me aparto del discurso de si el tipo de cambio real es el de equilibrio, no es el de equilibrio. Todo lo que digo es, en un año vas a tener elecciones, las elecciones tienden a generar comportamientos a veces disruptivos en el portafolio de los agentes, que van y la gente compra dólares. Que el punto de partida de ese proceso sea con un dólar un poco más alto, me parece que es más sano, y con un banco central con más reservas, me parece que es más sano. Cuando uno mira el gobierno de Milei, básicamente lo que ha logrado en términos de fundamentals económicos es contundente. Estamos mejor que cuando asumió Milei, no hay duda. Equilibrio fiscal, superávit en el sector externo, precios que ya no están tan distorsionados, buena parte del cepo eliminado, la inflación, ya metiéndonos un poco en cosas que afectan no los fundamentals económicos, que te determinan en el mediano plazo cómo va a andar una economía, sino en términos metiéndonos en lo que es el bienestar de la gente. Uno dice, bueno, ¿cómo viene Milei? Y ahí la respuesta diría que hasta ahora es un poco más ambigua, y parte del conformismo que a veces se escucha en mucha gente, creo que tiene que ver con eso. Y cuando digo es un poco más ambiguo, lo digo a pesar de que sin duda la baja de la inflación mejoró el bienestar de la gente, el crecimiento de la actividad, que va a tener probablemente 3 años de crecimiento sobre 4 en el gobierno, es algo que mejora el bienestar. Pero cuando uno mira el tipo de crecimiento que hubo, esto que vos decías recién es muy cierto. Es un crecimiento que, como era esperable, es desigual entre sectores, y entonces ha tenido todavía, como crecieron muchos sectores que son poco intensivos en mano de obra, y pocos los sectores que son más intensivos en mano de obra, construcción, industria, comercio. Esos han caído. Entonces, en términos de empleo, tipo la gente cuando mira bienestar dice, qué sé yo, ¿llego mejor a fin de mes o no llego? Y más o menos. Veo alrededor mío gente que tiene problemas porque perdió el trabajo o pasó a estar más en la informalidad y ya no un empleo formal. Sí, eso se ve en los últimos años. Y entonces creo que se hacía, pensando en que hay elecciones el año que viene, es importante que este bienestar llegue lo más rápido posible a la gente, porque el camino es este en términos de los fundamentos. Tenés que tener los fundamentos sanos para crecer. El camino no es el que transitaba el kirchnerismo. Ahora, Guido, Entonces, desde el punto de vista de la política económica, ¿no? Un poquito lo que estamos hablando, se ve claramente que una cosa es que la economía esté creciendo, no sé, al 7, al 8, como creció en algún momento con los sectores estratégicos de materias primas creciendo al 15, y otra es que el resto de la economía se te haya parado con esos sectores que siguen al 15, pero bueno, por eso pasaste del 6 al 2, digamos, ¿no? Y exacto. con economía, bueno. Ahora, visto desde el punto y hubo una disrupción en el crédito, se te frenó el crédito, que era el motor de la recuperación. ¿Cómo ves vos este tema de... Uno de los motores, sí. Claro, la otra fue la recuperación del poder adquisitivo también del salario, que también en algún momento te empezó a caer de nuevo. Ahora se Correcto. estabilizó los últimos 3 meses. eh, pero seguís reacomodando precios relativos, con lo cual el ingreso disponible todavía no termina de frenarse la caída. Ahora, ¿cómo ves Qué esta...? difícil es este programa, Maxi, decir todo lo que iba a decir, ¿eh? Ah, bueno, pero estamos de acuerdo, digamos. Es un elogio, es un No, elogio. bueno, está bien. A lo que voy es, vos fuiste presidente del Banco Central. Esto es intervenir en direccionar el crédito, digamos. Le decís a los bancos, bueno, toman estos depósitos, se lo prestan a esta gente. Eh, Sí, sí, es algo de eso. sí, Digo, para una cantidad acotada, sí. pero yo lo miro un poco más en términos del funcionamiento del sistema financiero en su conjunto, ¿no? Y una de las cosas que tenés en Argentina es que no tenés eh, demasiado fondeo de largo plazo, Mm. ¿sí? Y si uno quiere tener crédito de largo plazo, como es el crédito hipotecario, la ausencia de un fondeo de largo plazo es un problema. ¿Cómo lo han resuelto otros países? Bueno, tenés en Chile los fondos de pensiones, en otro lado las compañías de seguros, ¿sí? Que te dan ese fondeo a los Claro. bancos de largo plazo que les hace más fácil prestar. En Argentina eso está ausente, y me parece que usar una pequeña parte de los fondos del FGS para, bueno, empezar a darle algo de dinamismo digamos, algo de fondeo de largo plazo, y que eso le dé dinamismo al crédito hipotecario, que es mínimo en Argentina, me parece una buena idea, me parece sano, y me parece que va en línea un poco yo con lo que yo venía en varios
en las presentaciones que hago, como empujando ya hace varios meses, que es el camino en términos fundamentals, me parece que es el correcto. Después siempre podemos discutir la calidad del ajuste fiscal o si el tipo de cambio es exacto o no. Hay muchas cosas para discutir, pero lo fundamental es por acá. Y entonces, ¿cómo hacer para que llegue más rápido a la gente, sobre todo grandes centros urbanos, en estos sectores que, como vos decías, les costó más crecer? Me parece que el sector de la construcción es uno, se paró porque le agarró en simultáneo freno de la obra pública y la suba de los costos en dólares dejó Claro. la obra privada muy parada. Sumado a eso, lo que vos dijiste, el crédito se frenó con el lío, digamos, electoral del año pasado, suba de tasas y demás. Entonces, en ese contexto, empezar a buscar herramientas como esta para que vuelva un poco a aparecer el crédito hipotecario, me parece que está muy bien. ¿Cuál es un crédito hipotecario, UVA, más qué tasa para vos te parece razonable? No, porque nosotros decíamos, en algún momento ha habido UVA más 4%, ¿no? Sí. En algún momento incluso algunos, cuando empezó un poquito menos, Sí, no sé, en 2017, ¿cuál sería una tasa razonable? Porque es un préstamo a 15 y años, es ¿no? difícil, Sí, ¿no? Porque tenés en lo que está proponiendo el gobierno, viste, uno se imagina que para los créditos más largos ponían esto que era, creo que pusieron como techo UVA más 7, más 6,5, algo sí, así, ¿no? más 7,5. Sí, me parece que me cuesta decir, digo, cuánto es una tasa que va a estar bien. Teniendo en cuenta que en el crédito hipotecario la garantía es un bien, un inmueble que su precio está en dólares, en general en Argentina, bueno, uno tiene que mirar, yo miraría siendo banco también el punto de partida de qué pienso que va a pasar con el tipo de cambio, qué va a pasar con la inflación, pero me parece que es razonable. Yo veo esas tasas como atractivas para el crédito hipotecario. Sí. Es medio raro que le pongan un techo a la tasa, ¿no? Digamos, como que no, no, no Bueno, confían. De hecho, le diría preguntaron, así. ¿y cómo va a ser para controlar la tasa? Y Caputo dijo, la verdad no tengo idea cómo va a controlar la tasa. A ver, y No, eso se hace fácil. creo que le abrió a alguien de, no sé si el Banco Central o Sí, del sí, lo vi, lo vi. BGS. Sí, Eso se hace fácil porque el Banco Central, digo, Toto estuvo poquito en el Banco Central y sí. tuvo tal cantidad de quilombos cambiarios, posiblemente no pudo meterse en nada más, pero los bancos reportan un montón de cosas al Banco Central con alta frecuencia, entonces esto lo que te hace es reportarme, incluir en lo que se les pide como reportes y que se hace ya automáticamente la tasa a la que estás prestando en los créditos hipotecarios y si se corrió de lo que le pusiste como máximo no está cumpliendo. Lo que me parece es un punto importante el que vos haces, lo voy a decir así casi filosófico, ¿no? Cómo pasamos de alguna manera, y yo lo estoy diciendo en forma elogiosa, ¿ok? De un presidente como Milei, que le parecía hasta mal poner la tasa de interés por parte del Banco Central, algo que hacen todos los bancos centrales y que a mí siempre me pareció un poco extraño, ¿sí? Que él se empecinara en decir, no, el Banco Central no puede decir cuál es la tasa porque es un precio de mercado y qué sabemos nosotros, a poco tiempo después ponerle un techo a la tasa a la que los bancos pueden Una prestar tasa crédito máxima hipotecario. Digo, por eso te entonces, lo preguntaba. sí, hay una Sí, inconsistencia sí. filosófica bienvenida. Yo creo que una de las cosas que ha mostrado Milei en estos Es años pragmatismo, es decís que vos. sí, sí, sí. Y que esta es una muestra más y bienvenido porque es ser gestión pública. Y creo que él lo explica claro. Una cosa son, si querés, sus ideas en abstracto y otra cosa es cuando está bajado a la gestión y tiene que gestionar y tiene que tomar decisiones. Me parece sano. Lo sumo a Juan Pablo Marino. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Un gusto. Te pregunto por la otra medida que se conoció hace unas semanas, de la cual vos declaraste públicamente que te parecía una mala idea, me refiero a los créditos en dólares para empresas que no generan dólares, ¿no? ¿En qué te basás o qué crees que por qué es una mala idea? ¿Qué te preocupa? ¿La medida en sí, lo que pueda venir después, el nivel del tipo de cambio, etcétera? Está buena pregunta, gracias. Porque hasta ahora venía siendo todo elogio y siempre es más aburrido todo elogio. Entonces, vamos a meter alguna crítica. Sí. Yo te diría que las dos medidas, la de ahora y esa, tienen un punto en común en términos de su filosofía, que es creo que el gobierno y sin duda el equipo económico se dio cuenta que esto que decía Maxi muy bien al principio, bueno, que la recuperación viene siendo débil, que hay muchos sectores a los que no ha llegado, que eso tiene un impacto negativo sobre todo en los grandes centros urbanos y que a un año de las elecciones tiene que tener cuidado y prestarle atención a eso. ¿Sí? ¿Por qué digo que las dos tienen eso en común? Porque las dos buscan movilizar de alguna manera
ahorros o riqueza existente que puedan ser prestadas. En este caso es dirigir parte de los ahorros o de la riqueza del FGS a crédito hipotecario. En el caso de la medida hace un par de semanas era permitir un uso más fluido de los depósitos en dólares. Y la razón por la cual a mí no me gustó demasiado esa medida, yo hubiera ido antes por esta que anunciaron hoy, me parece más importante, son varias las razones. Primero porque el riesgo potencial, no por esta medida puntual de, bueno, que hasta 15% de los depósitos en dólares pudieran usarse, pero abrís una puerta que a mí me resulta un poquito preocupante en términos de lo que implica para la salud del sistema financiero. Por el descalce de monedas. Exactamente, porque hasta ahora, si uno mira, después de la crisis del 2001, Argentina puso una serie de regulaciones prudenciales muy claras en donde el sistema bancario en pesos y en dólares estaban bien separados. Los depósitos en dólares solo se podían prestar a los que generaban dólares básicamente, ¿sí? Y con esta medida cambiás esa filosofía y a mí me preocupa en un contexto en el cual, bueno, tenemos en un año elecciones, hay riesgo de cierta inestabilidad cambiaria, ¿sí? Que se genere ese descalce en moneda puede ser problemático y tal vez, sí, me hago cargo, puede influir la experiencia que a uno le tocó vivir cuando está en el Banco Central y Alberto Fernández gana la PASO. Corrieron ¿sí? el 50% de los depósitos en dólares. Exactamente, el 50% de los depósitos en dólares se fueron en un mes, 2 meses. Entonces, esa caída que eran 30.000 millones pasaron a 15.000 millones. Yo pude manejarla, digamos, porque tenía la tranquilidad de los dólares no estaban prestados a gente a la cual se le iba a generar un descalce de moneda. Los dólares estaban disponibles para devolvérselos a los depositantes en un sistema súper líquido. Y entonces lo pudimos manejar sin ningún problema. Me acuerdo que incluso extendimos el horario de atención de los bancos. Los bancos abrieron algunos sábados para que la gente esté tranquila que los dólares estaban. Yo creo que el sistema financiero argentino, en lo que hace al segmento en dólares y todo lo que tiene que ver con lo cambiario en Argentina, todavía estamos andando como si fuera en una bicicleta con rueditas, todavía hay un poco de cepo, todavía hay elecciones y todo tiembla desde el lado cambiario. Entonces, meter esta medida ahora me parecía prematuro y yo sigo creyendo que no fue una buena idea y que podían hacer otras cosas para movilizarlo. Y agrego algo más, creo que además no va a ser demasiado efectiva, porque si vos mirás, los bancos ya el año pasado, el gobierno había flexibilizado un poquito que los bancos pudieran prestar a no exportadores, dólares sí. a gente que generaba pesos, pero tenían que ser o dólares propios o dólares que conseguían con emisiones de deuda, no dólares de los depositantes. Y la verdad es que no se había usado demasiado ese cupo por parte de los bancos. Entonces me pareció abrir una puerta que va a tener poco impacto, que no era el momento de abrirla el actual. Por más que la filosofía de lo que están tratando de lograr, movilizar el crédito, estoy a favor. Y por más que, sin duda, hacia adelante sería mucho más sano que esos dólares que están depositados se puedan prestar con más fluidez. Pero me parecía que no era el momento. Vos sabés que, abordando lo que vos decís, obviamente eso que no haya descalce de moneda, que solamente los depósitos en dólares, una parte quedan encajados y el resto solo puede prestarse exportadores, es lo que generó que el dólar se vaya, no sé, de 3 pesos en 2003 a los 1.500 actuales y nunca en estos 23 años haya un solo banco que no haya podido devolver su depósito en dólares. Exactamente. Habiendo dos grandes corridas bancarias, una que fue en 2013, 14 con Cristina, 14 y 15, que se le fueron Sí. de 15.000 millones de depósitos en dólares, se fueron a 7.500, la mitad de los 50%. Ningún sistema bancario en el mundo resiste que, si siempre te caen banco y demás, y están corriendo la mitad de los depositantes, 50% de depósitos. Y la otra fue la que vos decís, después de agosto de 2019, que se fueron de 33.000 millones de dólares a 16.000, ¿no? Sí. Corrieron la mitad. Ahora, Estoy totalmente, pero en la última... te agrego una más. Sí. Y me preocupa especialmente esta medida, porque el Banco Central no tiene reserva todavía como para actuar demasiado como prestamista de última instancia. Entonces, yo veo todo como, estás andando en bicicleta con rueditas y decís, le vamos a poner motor a la bici. Digo, no le ponga motor ahora, aprende a andar sin rueditas y después lo hacemos. No es que no tenemos que ir hacia allá, pero no es el momento. De hecho Perdón, en la corrida cambiaria del año pasado,
no pasó nada en los bancos, no hubo Nada, corrida nada. bancaria, decirlo. La gente compraba 5.000 millones de dólares, con el tipo de en el oficial, las personas físicas, hubo 2 meses de 5.000 millones de dólares. Una gran parte se llevaba al colchón, pero otra parte la dejaban en el sistema financiero, no cayeron los depósitos Exacto. Y prácticamente fíjate en dólares. esto, Maxi, Sí, que incluso lo que pasó con la mora, viste que ahora estamos discutiendo de cuánto sube la mora. Todo crédito en pesos. sí. Digo, no creció demasiado la mora en No, pero dólares. vos lo No. que decís es, ojo, porque si hay dolarización el año que viene y vos le metés ruido de que parte de los préstamos están a gente que gana en pesos, y lo peor que te Sí, puede las pasar es, empresas, no porque lo limitaron a personas jurídicas. claro, exactamente, a personas lo peor que te puede pasar es que se te mueva el depositante, que el Sí, depositante se quiera ir con a sí. la caja de Y, seguridad. exacto. Y sí, básicamente es eso. Yo creo que fue, digamos, uno cuando pasa por estos roles en el sector público desarrolla empatía y entiendo la búsqueda de herramientas para dinamizar la actividad económica. Me parecía que esa era una que genera un riesgo demasiado grande. Hubiera usado otras herramientas como la que anunciaron hoy, que me pareció perfecta. Te hago una última respecto a la política cambiaria y monetaria, a ver si vos entendés un poquito. Eh, Da la impresión, ¿no? De Es que. difícil. La Ah, política monetaria es muy poco clara de este gobierno. eh, bueno, por eso me gustaría vos que me expliques por qué el gobierno, no sé, en el último mes se parapetó que el dólar mayorista no podía superar 1.500 pesos, ¿no? Para mí es Y un es, error. pero ¿por qué hace eso? Porque en algún momento eso le generó Yo creo, incluso tensión en la tasa, y sí, como señal, esa tensión en la tasa, que se subsanó en los últimos 2 o 3 días cuando se dejó correr un poquito más, ¿no? Pero esa tensión en la tasa puso en alerta a los bancos que dijeron, pero si esto están a 14 meses de la elección, defendiendo así el tipo de cambio, el año que viene la tasa estalla. sí. Entonces nos contraemos totalmente en el crédito, no le vamos a prestar a nadie, porque en estas condiciones. Pero ¿por qué hace eso el gobierno de tener una política tan conservadora? Mantengo los encajes que están, retira el tesoro todos los pesos que están dando vuelta y doy cobertura cambiaria en instrumentos, en bonos en pesos ajustados con tipo de cambio o futuro, pero no dejo que flote 20, 30 pesos, 40, no sé, el tipo de cambio. Creo que hay, a ver, me voy a tratar de poner en los zapatos Sí. de las autoridades económicas y pensar por qué pueden estar hacerlo. Tratando de hacer estas cosas. Yo creo que hay, que no es lo que yo opino, ¿ok? Yo creo que no fue una buena decisión esa, pero creo que lo que se le juega es lo siguiente. Por un lado, hay múltiples objetivos siempre, y vos tenés pocas herramientas. Entonces, me parece que les quedó como una cosa muy eh, todavía omnipresente, aunque de a poco menos, esto de que baje la inflación, ¿no? Mm. Entonces, creo que ha habido un rebalanceo entre lo que fueron los 2 primeros años, inflación objetivo absolutamente prioritario, y lo que vemos ahora, donde vemos algo más balanceado, pero eh, bueno, por momentos la preocupación porque la inflación venía rebotando, viste, creciendo 10 meses seguidos, pudo haber influido en ciertas decisiones que tomaron. Por otro lado, me parece que en lo que es la política monetaria y cambiaria han sido extremadamente pragmáticos y han ido cambiando todo el tiempo lo que van haciendo. El argumento que da el equipo económico, bueno, era tal la incertidumbre que enfrentábamos que decir, bueno, esto es lo que voy a hacer y voy a hacer todo el tiempo, yo qué sé, meta de inflación y usar tasa, así va a ser mi política monetaria, iba a tener muy poca credibilidad y los iba a estar demasiado de manos. Entonces yo creo que han adoptado a medida que van pasando las cosas, ellos van tocando cómo piensan y cómo hacen la política monetaria y parte de la política cambiaria. Ese pragmatismo tiene una contra, que es que se vuelve imprevisible y pasa esto que vos describías con los bancos. Decís, pará, están defendiendo 1.500 ahora, pareciera, o vendiendo cobertura. Entonces, ¿qué va a pasar con la tasa? No puedo prestar porque si la tasa va para arriba, hago mal negocio si presto ahora. Entonces, termina muchas veces siendo contraproducente. Yo creo que la economía argentina, en este momento, hay poco espacio para una suba abrupta de tasas con todo el lío que estamos teniendo con lo de la mora y con esto que describíamos antes de medidas que buscan reactivar
un poco más la actividad económica. Entonces, si vos subís mucho la tasa de golpe, sería una mala idea. Dentro de ese contexto, como vos bien dijiste, un tipo de cambio que se mueva un poco más libremente y que si tiene que subir un poco, que suba, yo lo veo como algo positivo. Me parece que la economía va a funcionar mejor con el tipo de cambio deslizándose un poco para arriba y las tasas sin subir. Ahora, también creo que es óptimo que las autoridades no estén anunciando esto muy fuertemente, sino que, bueno, sea algo que vaya dándose naturalmente. Ahora, respecto a esto, y ahora sí la última, mirando para adelante entonces, vos qué crees que debiera hacer? Porque todo depende en última instancia de la cantidad de dólares que compre el Banco Dejar que Central. se mueva un poco el tipo de cambio, comprar un Ah, poco sí. más de reservas, Porque si el no Banco subir Central la está tasa comprando, qué sé yo, prematuramente. 10, 20, 30 millones diarios, es una Dejar que cosa. se, Si vuelve a comprar un poco más fuerte, es otra Yo creo cosa. que, yo creo Si, que la economía funciona en este me aparto del discurso de si el tipo de cambio real es el de equilibrio, no es el de equilibrio. Todo lo que digo es, en un año vas a tener elecciones, las elecciones tienden a generar comportamientos a veces disruptivos en el portafolio de los agentes, ¿viste? Que van y la gente compra dólares, que el punto de partida de ese proceso sea con un dólar un poco más alto, me parece que es más sano y con un banco central con más reservas, me parece que es más sano. Y encima creo que le daría un poquito de aire a algunos sectores, la construcción privada, sin ir más lejos, que viene bien para el lado de la actividad económica. que Entonces, sea que más dejen alto en mover términos reales o que por lo menos no se siga sí, apreciando, ¿no? Porque lo que hemos visto este más alto año, en términos reales, digo. es decir, que le gane un poquito Desde ya que no se a- siga apreciando, pero más en términos reales creo que la economía funciona un poco mejor. Y de nuevo, después podemos discutir si el tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo es este o no es este, pero en este momento, tipo para manejar la transición hacia el largo plazo y para pensar en, ok, ¿cómo pienso la economía en los próximos 12 meses hasta las elecciones? Yo creo que sería sano. Y si Claro, lo que eso pasa es que si estás implica, pensando en un tipo de cambio real un poquito más alto, que obviamente lo único eso que puede implica un ser poco es, más de inflación. claro, te olvidás de la Yo meta pienso que el del gobierno, 1% mensual de inflación sí o del 0, señor, 0, yo algo pienso que el mensual de la gobierno minorista, ¿no? Sí, yo pienso que el gobierno en estos próximos 12 meses tiene que hacer y no decir, ¿ok? Importante eso. Tiene que decir lo que está diciendo, no, como dijo Santiago el otro día, Bauxili dijo, la política monetaria va a seguir siendo ortodoxa, ¿no? Me parece excelente declaración, eso tiene que decir el presidente de la República. ¿Qué es lo que tiene que hacer en este momento? Tiene que no enloquecerse subiendo tasas, bancarse que la inflación vaya un poquito más por arriba de lo que le gustaría y que el tipo de cambio vaya un poco más arriba. Sí, son todos trade-off, ¿no? Lo que tiene, es decir, todas las Todos trade-off. alternativas tienen costo. Todos trade-off. A mí me Ese es gusta cuando explica Santiago Bausili en esta conferencia de prensa que está dando, porque sale un poquito de la soberbia, ¿no? Del extremo sí. oficialista, de que son todos unos burros, no entienden nada, este es el único Son camino. trade-offs. Claro, y dice, y él mismo dice, tengo todos trade-off, entonces mantengo el cepo, mantengo este nivel Sí. de encaje, mantengo la política Y te voy a monetaria decir mi restrictiva, sesgo. porque tengo otros costos, dice, ¿no? Entonces, Y te sí, digo mi sesgo, sí. que me parece que es súper obvio. Yo, tal vez porque pasé por el gobierno de Macri y nos tocó, digamos, me tocó una época en donde la economía no generó el suficiente bienestar como para que la gente después en las elecciones presidenciales votara por la reelección, ¿sí? Tal vez me quedé excesivamente sensibilizado con que tiene que llegar ese bienestar antes de las elecciones. Porque por más que nosotros en el 18-19 con la crisis cambiaria fuimos casi al equilibrio fiscal primario, corregimos las cuentas externas, ordenamos alguna cosa que estaba en lo monetario, bueno, llegamos muy justo y la gente en términos de bienestar está peor. Tipo, la inflación era más alta y la economía no había crecido en 3 años de 4. Entonces, tal vez porque yo me quedé sensibilizado por esa situación, digo, me parece que sería muy importante que, como creo que el camino este es el correcto desde lo económico, que el gobierno no cometa el error de obstinarse en una baja de la inflación que puede terminar siendo nocivo. Sabés que algún otro te puede decir, bueno, pero vos estás ahora desde afuera, viste, opinando y te quedás con esa variable. Ahora, los que Obvio. volvieron a ponerse el casco y están desde adentro, Caputo, Bausili, en todo caso están más preocupados por la dolarización o la eventual corrida electoral del año que viene. No, es que yo Entonces, estoy diciendo entonces lo quieren tener mismo que todo ellos. controlado, tienen que No, tener, no, pero tener estoy de todo acuerdo, maniatado Maxi. para... Sí, No, pero la otra cosa que a mí me quedó de cego es, tipo, ojo con los años electorales. Si yo hablábamos antes, viví lo que pasó con el triunfo de Alberto Fernández en Las PASO. Entonces, yo pienso lo mismo. Cuando yo digo el dólar un poco más arriba, en parte por actividad económica ahora y en parte porque creo que
te protege, digamos, el dólar un poco más arriba ahora y el Banco Central con más reservas, comprando más reservas, te protege más de esa eventual dolarización. Creo que Es ponerte cumple el mejor doble. el casco para el año que viene. Yo soy todo casco. Es casco por motivos electorales y por motivos de estabilidad financiera.